La planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A través de la planificación, la pareja decide cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Eso evita los embarazos no deseados y posibilita a las mujeres que tengan hijos a edades en las que el embarazo ocasiona menor riesgo para la madre y para el bebé. En 1968 se publicó un libro con el título Population Bomb, en el cual aseguraba que la población del mundo crecía a tal velocidad que muy pronto acabaríamos con los recursos del planeta. Desde su perspectiva, para mediados de la década de 1980 no habría ya metales disponibles ni energía suficiente y tendríamos abundantes hambrunas desde la década de 1970. El crecimiento poblacional en el mundo era el resultado de una reducción muy importante en la mortalidad, aunque no había sido percibido claramente por las familias que aún seguían reproduciéndose como lo hacían antes. Y la aplicación general de higiene redujo las muertes de recién nacidos y madres en el parto. Pero sin embargo las familias seguían teniendo hijos cada vez más. El número de miembros antes y después de la política de planificación. En la antigüedad, antes de la Guerra Mundial, era común que muriera 1 de cada 4 niños antes de cumplir los 5 años. Una familia entonces tenía 5 o 6 hijos pensando que uno de ellos no llegaría a esa edad. Actualmente la estimación del CONAPO, la tasa de fertilidad, es decir, cuántos hijos tiene una mujer en promedio, alcanzó en 2016 la cifra de 2.18. Este dato es muy importante porque para mantener la población estable se refiere a una cifra de 2 hijos por mujer. Situación económica de la población antes y después de la política de planificación familiar. Antes, cuando había un exceso de población, no alcanzaba la comida para todos, además de las muertes por enfermedad o hambre. Hoy los seres humanos viven mucho mejor que cuando Ehrlich escribió su libro en 1960. Había 3.000 millones de seres humanos en el planeta. En 2018 hay 7.500 millones por cada uno de ellos. Comen. En promedio, el 50% más de lo que comían quienes vivían en 1960. La situación económica de la población antes y después de la política de la planificación familiar. Antes la población del mundo crecía a tal velocidad que se pensaba que en un futuro seríamos tantos que nos acabaríamos los recursos del planeta como la energía, los alimentos y el agua. Después, las familias necesitaban tener menos hijos y pues la mayoría de la población vivía en el campo. Y pues los hijos podían trabajaban en el campo, en las cosechas y pues era más fácil mantener al hogar y a los hijos. Pero en cambio en la ciudad era más difícil sostener el hogar, ya que no ayudaban en la casa y no trabajaban. Medidas implementadas por el gobierno en materia de apoyo social. En la antigüedad, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos era contar con suficiente población para que hubiera personas capaces de trabajar y defender el país. Poblar para generar. La aplicación general de la higiene, las sulfas y los antibióticos terminaron de ayudar a reducir la mortalidad. El Consejo Nacional de la Población, CONAPO, en 1977 plantea la necesidad de tomar en serio el tema de la planificación familiar. Medidas para ayudar a la planificación familiar. Hace algunos años los programas de difusión fueron exitosos. Muy famosa fue la frase promocional, la familia pequeña vive mejor. Y la telenovela Acompáñame, emitida por Televisa en 1977, también pudo haber tenido impacto en la población. Actualmente se ponen en marcha programas para controlar el crecimiento poblacional, medidas de salud pública, campañas publicitarias y educación sexual en la escuela. Lo interesante es que la tasa de crecimiento de la población empezó a caer antes de que el gobierno se diera cuenta del problema y lo atendiera. La tasa de crecimiento en México alcanzó su máximo en 1961
y de ahí empezó a reducirse a pesar de que la planificación familiar se convirtiera en la política pública 16 años después. Las familias de antes eran grandes porque no se tenía mucho conocimiento sobre la sexualidad, y estuvo muy bien haber implementado la política de planificación familiar, ya que sin ella, ahora en la actualidad cada familia tuviera 10 o más hijos. En el caso de las familias de pueblo o ciudad, eran un poco más pequeñas, ya que no podían mantenerse tan fácil como las familias de campo, ya que no tenían la posibilidad de trabajar y era más difícil mantenerse. Por lo tanto, es perfecto que las familias de ahora sean pequeñas. Si no, no tuviéramos las posibilidades que tenemos en la actualidad.